les quería mostrar básicamente lo que es trabajar actualmente en lo que es una tablet de última generación, ¿sí? De 2020, 2021, sí, gama media y gama alta. En este caso estoy trabajando en una tablet Huawei que es compatible con lápiz óptico, ¿sí? El MatePad. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que trabajar en un archivo de Word, bueno, se puede hacer exactamente todo lo que se puede hacer en Android, ¿sí? En un teléfono, por ejemplo, pero la gran diferencia en un teléfono es que son pequeños y en una tablet la pantalla es mucho más grande, mucho más espaciosa y mucho más agradable para trabajar. En este caso tenemos, por ejemplo, aparte de agregar texto y todo lo demás, la opción de usar un bolígrafo, ¿sí? Que es el lápiz óptico. Y tenemos, por ejemplo, una lapicera, un lápiz y un fibrón con un borrador. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos el lápiz que podemos cambiar el grosor de la línea. Aparte, ¿no? De que el lápiz tiene 4000 puntos de presión, así que si nosotros hacemos más presión sobre la pantalla, la línea se va a volver más gruesa, ¿sí? Bien, en ese caso también tenemos, por ejemplo, podemos cambiar los colores y con el fibrón de la misma forma. Podemos cambiar no solamente los colores, sino también el grosor. Entonces, por ejemplo, si quisiera escribir por ahí, no sé, uf, está muy grueso. Luego rápido, ¿sí? Se puede subrayar encima y queda bastante bien. Ahora, obviamente escribí muy grande, pero bueno, esa es una forma de trabajar. Es bastante útil si, por ejemplo, estuviéramos trabajando, no sé, haciendo alguna tarea de matemática. Queremos agregar ecuaciones, se puede escribir tranquilamente ecuaciones mucho más sencillo que lo que es agregar ecuaciones en una notebook, por ejemplo. Eh, bueno, cambiamos de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer gráficos, ¿sí? Entre otras cosas. Así que eso es bastante útil, en especial para la gente que es estudiante, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente quiere trabajar también en PDF, editando PDF o leyendo libros, ¿no? Se pueden leer libros o novelas, mejor dicho, en una tablet y para eso tenemos lo que son las opciones, por ejemplo, de descanso visual, que vuelven a la tablet en un color mucho más suave para pues que la vista no te arda, no se canse. Es bastante útil, si funciona. Y también lo que es el modo ebook que vuelve a la tablet con colores en una escala de grises. Y la verdad que sí funciona y es muy agradable leer en ella. Pero en todo caso, si por ejemplo querés simplemente estudiar, leer PDFs, editarlo, se puede hacer. Se puede hacer obviamente todo lo que ya te dije en un celular. Pero tenemos la opción también de anotación que es con el lápiz y lo vuelve mucho más preciso, ¿no? Lo mismo que con Word, podemos cambiar el grosor y los colores y también elegir entre un pincel suave y pincel duro. Em, si por ejemplo queremos o estamos haciendo presentación, ¿no? En una videollamada y presentamos pantalla, a la vez estamos presentando el PDF y no sé, remarcamos alguna parte importante de texto. Se puede hacer y se vuelve muy sencillo. Es bastante útil este tipo de herramientas. También podemos usar un fibrón si queremos, ya saben, resaltar las partes importantes del texto. ¿Sí? Esto es con tinta común, ¿sí? Se puede usar tinta inteligente también, que provoca esto. Bien, en el caso de un lápiz, subraya la parte que nosotros tachamos. Y si, por ejemplo, elegimos el fibrón, resalta la parte que nosotros también tachamos, pero lo vuelve mucho más prolijo que si lo hiciéramos a pulso. De la misma manera, también podemos, por ejemplo, seleccionar esta herramienta que es básicamente para, bueno, todo lo que nosotros seleccionamos se va a resaltar, ¿sí? Tenemos esta opción, tenemos esta de subrayado también que es lo mismo, subrayado, tachado. Y en este caso, si queremos, por ejemplo, abarcar un lugar mucho más grande, ¿sí? Tenemos esta opción de un cuadro directamente, que, bueno, lo resalta, ¿sí? Según como nosotros lo dimensionemos. Pero bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que también se pregunta o quiere trabajar
en dos aplicaciones a la vez. En este caso, por ejemplo, tenemos el archivo Word y lo hacemos, está la opción de hacerla, por ejemplo, una ventana flotante, que podemos redimensionar a nuestro gusto em, y minimizar. ¿Sí? Se vuelve aquí en este lugar, en esta parte de acá, como una pestaña flotante, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, abierto varias aplicaciones si queremos. Bien. Y entonces podemos, en este caso, tener abierto el PDF y a la vez, no sé, estar editando el archivo Word. O al revés, ¿no? Podemos tener abierto el Word y ahí editar el PDF o leer el PDF en una ventana flotante. Bueno, en ese caso, si por ejemplo la ventana flotante es muy chica para algunos, lo que se puede hacer es lo siguiente. Metemos apretado acá y dividimos pantalla. Entonces tenemos un PDF por un lado y el Word por el otro. Bien, si de esa forma decimos, no sé, está muy chico el PDF, prefiero que esté un poco más grande de este lado y que de este, entonces podemos hacer esto. Bien, de esa forma se trabaja mucho, mucho más sencillo. Y es casi como en Windows. Entonces, si por ejemplo queremos tener entonces otra aplicación abierta a la vez, en la misma pantalla, en el mismo lugar, sin tener que estar cambiando de pestaña cada rato, podemos hacer esto, ¿sí? Abrir hasta una calculadora, bien, hacer los cálculos, editar y demás. Podemos abrir más aplicaciones todavía, podemos abrir por ejemplo YouTube, que en este caso no tengo internet, así que no voy a poder ver el video, pero se puede hacer y acá tenemos todas las ventanas flotantes que minimizamos. Em, Bien, más allá de eso. También podemos, por ejemplo, y esto es algo muy importante, em, no sé, encontramos algo interesante acá en el PDF, bueno, lo seleccionamos, podemos copiarlo o simplemente podemos apretar sobre él, bien, y se ve el texto que está flotando, bueno, y lo trasladamos y soltamos en el Word. Y se pasa todo el texto que estaba acá al Word. Bien, tiene acá un pequeño espacio, pero lo borramos y listo. De esa forma nos ahorramos todo lo que es teclear todo el texto al Word directamente. Así que bueno, eso es bastante útil, ¿no? Em, Otra cosa, podemos, por ejemplo, usar la tablet y sacarle más provecho a lo que es el lápiz óptico si usamos aplicaciones de toma de notas. En este caso, esta aplicación tenemos, por ejemplo, usar un bolígrafo, un fibrón, un lápiz, un borrador, podemos agregar texto o podemos agregar también figuras geométricas, por ejemplo, un cubo, ¿sí? Un cilindro. Esto lo vuelve bastante, bastante útil para lo que son las materias como matemática, química o física. Entonces, bastante útil. Tenemos, por ejemplo, cambiar el grosor, cambiar colores de estos bolígrafos, ¿sí? Entre un sinfín de colores tenemos acá para cambiar, ¿bien? Y cambiar obviamente también el grosor. Así que bueno, la verdad que es una herramienta bastante útil y que puede sustituir a tu carpeta. La ventaja de esto es que, bueno, el orden que te brinda tener todo en un solo dispositivo, a diferencia de tener una carpeta que muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente desorganizada que tiene los apuntes por un lado y después no los encuentra, anotan una cosa acá, otra cosa allá, y es muy difícil encontrar todo eso. En una tablet es mucho más sencillo y es mucho más prolijo, ¿no? Ya no tenés que estar cargando con lo que es usar, por ejemplo, tantas lapiceras, tantos lápices, tantos fibrones. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, usar muchos colores. eh, o hasta un borrador o un corrector, ¿sí? Te ahorras el problema. Te ahorras el problema, por ejemplo, de estar manchando la hoja, entre otras cosas. Y todo eso solamente en una tablet, en un dispositivo que pesa 450 gramos, a lo mucho, 500 gramos, menos de eso. Así que es bastante útil en ese sentido para productividad. Después puedes configurar lo que es esta parte como de escritorio. Y no lo sé, hacer diferentes grupos de aplicaciones y cambiar, por ejemplo, el nombre de estos a su gusto, ¿bien? En este caso también podemos, por ejemplo, usar el lápiz y la tablet para editar fotos, editar videos de manera muy, muy buena y usarla también para lo que es dibujo que es bastante bueno también, ¿no? En este caso Autodesk es una aplicación bastante completa. Yo no dibujo, pero bueno, es para la gente que la quiera hacer.
Bueno, eso era todo y ojalá que les haya servido de algo. Sé que a muchas personas aún están indecisas, tal vez una notebook es o demasiado cara o simplemente no es del agrado de muchos. Y bueno, la tablet es una gran alternativa, creo que se acomoda al bolsillo y también a las necesidades de mucha gente. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me consulta.